Hoy vamos a continuar con el capítulo 17 de Deuteronomio. Vamos a continuar leyendo capítulo 17 y 18, Dios mediante. Hoy vamos a hacer esos dos capítulos. Hemos venido viendo cómo Deuteronomio, Moisés está hablándole al pueblo de Israel antes de cruzar el río Jordán, antes de llegar a la tierra prometida, antes de él fallecer. O sea, obviamente está vivo hablando todavía. Ah, y es literalmente el último discurso. Está hablándole a esta generación que no había estado la primera vez. Toda esta generación es nueva, de 20 años para arriba, todo ha muerto. Y esta nueva generación está recibiendo las leyes primera vez. Los primeros capítulos que vimos se trataban de estas leyes que tenían que ver con la adoración. Que tenían que ver con la adoración. Recuerden que aunque vienen ahora un montón de leyes que tienen que ver con lo legal, fiscal, moral, civil. Son diferentes palabras que describen las mismas leyes. Esas leyes civiles que van a indicar cómo trabajar entre ellos, cómo lidiar con situaciones cuando alguien mate a alguien, ya sea por accidente, ya fue con premeditación, alevosía, cómo dirigir estas situaciones. ¿Ok? Entonces vamos a ir directito al capítulo 17 y vamos a empezar mirando lo que nos enseña este capítulo. Y quiero que entiendan esto. Recuerden que de una forma u otra, las leyes morales, las leyes legales, las leyes civiles y estas leyes de adoración, todas tienen que estar unidas de una forma u otra. Hoy día que nosotros vivimos en un tiempo, ¿verdad? Y hace un tiempo acá, donde se dividió el gobierno de la iglesia y el gobierno civil. Pero en el tiempo de Israel no era así, ¿ok? Vamos a encontrar que en el tiempo de Israel, las leyes que tenían que ver con lo civil iban conectadas de una forma u otra con la adoración a Dios, ¿ok? Entonces, um, algo que veníamos hablando en el capítulo anterior, si ustedes recuerdan, porque es una continuidad, no son cosas diferentes, es el asunto de los cultos que estaban prohibidos. Y algo que le hablaron fue que era prohibido levantarse estatuas. Ahora cuando vamos al capítulo 17, ¿ok? Le va diciendo, oye, no levante estatua, tampoco ofrezca sacrificio a Dios de buey o de cordero que tengan alguna falta. Todo esto tiene que ver con la adoración, pero también tiene que ver con cuestiones civiles. Y le voy a explicar ya mismo por qué. Um, Cuando una persona venía a traer un animal, tenía que traerlo de lo que había trabajado. Eso también tiene que ver con el diezmo que va a dar. Ese diezmo es para alimentar a los levitas. No tiene que ver con adoración. Es un error. Mucha gente piensa que los diezmos tenían que ver con la adoración. El diezmo no tenía que ver con la adoración. El diezmo era para alimentación de los levitas. Asimismo, cuando ustedes ven lo que ellos daban diariamente, eso sí tenía que ver con la adoración. Diariamente ellos tenían que venir y ofrecer, y esas eran cosas que ellos tenían que hacer con la oración, y en la mañana y en la noche tenían que hacer esa adoración diariamente. Pero el diezmo, que eso era una vez al año, o una vez cada 3 años, ¿cómo tú vas a decir que eso es adoración si se hace una vez al año? ¿Hace sentido? Si yo voy a dar el diezmo cuando mi planta produzca frutos, o sea, yo voy a esperar un año entero o 5 años a que un aguacate me dé aguacate para yo sacar el diezmo del aguacate. ¿Me entienden? Entonces yo no voy a adorar por 5 años y dentro de 5 años entonces que voy a traer el diezmo y voy a adorar cuando llegue el fruto de ese árbol. No, eso es un concepto muy errado, pensar que eso es adoración. Um, el diezmo tenía un propósito y el propósito era para alimentar a los ah, levitas. Hoy día se habla del ministerio de las ofrendas, el ministerio de dar. Eso es un ministerio con el propósito de ayudar a los necesitados, ¿ok? Ministerio para ayudar a los santos necesitados y inclusive a aquellos que no son miembros de la iglesia también. Muchas personas ven la ofrenda o el dar como, oh, es que estoy adorando al Señor, este tiempo de adoración. Cuidado, cuidado, porque hoy día estamos hasta dando dinero en línea a través del internet.
Estamos diciendo que estamos adorando, que esto es tiempo de adoración. Cuidado. Vamos a hacer las cosas con entendimiento. No hagamos rituales, como si nosotros estuviéramos. Vamos a analizarlo. O sea, vamos a analizarlo. Cuando pensemos en el asunto de dar, vamos a analizarlo. ¿Y por qué? Porque estas ofrendas que se traían, era diario. Ellos tenían que traer diariamente ofrendas. No era solamente una vez cuando tuvieran fruto, una vez al año. ¿Ok? También habla de que cuando en medio de ellos se encontrara en la ciudad, en alguna de sus ciudades, se encontrara un hombre o una mujer que haya hecho mal ante los ojos de Dios, esa persona habrá traspasado el pacto, se hubiese ido a servir dioses ajenos. Oigan, lo está diciendo, si dentro de ustedes alguien fue y sirvió dioses ajenos, se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Um, Voy a traerle unas escrituras y vamos a ver si las analizamos así por encimita, porque era una tradición pagana el levantar imágenes, estatuas o altares a la luna, al sol, a las estrellas. Voy a llevarlo un momentito. Aquí en el mismo libro de Deuteronomio ya nosotros leímos eso, pero vamos a ir allá un momentito al capítulo 4. Y allí vamos a ir al verso 19. Miren. Dice, primero le dice que no hagan ninguna, ¿verdad? No hagan ninguna figura ni de animal, de nada, del ave, que no hagan, no corrompan, no hagan ninguna figura de nada, dice en el capítulo 4. No hagan ninguna figura ni de hombre ni de mujer. No sé si ustedes han visto alguna figura de hombre o mujer dentro de alguna iglesia. Dice que no haga ni de hombre ni de mujer. Dice que no haga de ninguna ave. Dice que no haga de ningún animal que se arrastra. Yo hasta he visto la imagen de la serpiente en la bola del mundo y la mujer pisando la serpiente, ya, esa es una de las estatuas dentro de la iglesia católica, tristemente. Pero el Señor dice que no nos hagamos ninguna imagen. Y específicamente de la Legión de María, tienen esa imagen. Una mujer, la bola del mundo y una serpiente y ella pisando la cabeza de la serpiente. El Señor dice, no se hagan esto. Y dice también en el verso 19, no se alcen tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado o seas tentado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios le ha concedido que todos tengan sol, todos tenemos luna, todos tenemos estrellas. ¿Cómo tú ahora se te va a ocurrir postrarte delante de estas cosas? Ni te hagas imágenes ni te postres delante de estas cosas. Ahora en el capítulo 17, 3 está diciéndonos que si hay alguno que esté adorando imágenes, porque ya yo le he prohibido, ya yo le he mandado que no adoren ni al sol ni la luna, que no adoren otros dioses. Mire lo que estaba pasando en Israel más adelante. ¿Ok? Mire lo que estaba pasando en Israel en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5. En este tiempo, el sumo sacerdote Hilcía mandó al rey, el sumo sacerdote Hilcía, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardias de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Ey, esto fue en el tiempo del rey Josías. Habían hecho, oigan bien, para Baal le habían hecho utensilios, para Acera y para todos los ejércitos de los cielos. Lo mismo que Dios le había dicho que no hicieran, ellos lo hicieron. Y dice que quitó ese sacerdote la idolatría que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, alrededor de Jerusalén. Asimismo, lo que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco. Hermana, ¿quién todavía aquí anda con esa estupidez de los signos del zodiaco? Ustedes saben que esos son dioses falsos, ¿verdad? Ah, que si yo soy Virgo, que si yo soy Aries, que yo soy no sé qué. Hermana, los signos del zodiaco, la Biblia lo menciona como idolatría. Y también a todos los ejércitos de los cielos. Esta gente le tenían idolatría a todas estas cosas. La imagen de acera dice que la sacó fuera de Jerusalén y la quemó en el valle allí.
la convirtió en polvo. Ok, el pueblo de Israel, Dios le dice en Deuteronomio 4, no hagan estas cosas. En Deuteronomio 17, no hagan estas cosas. Y en Segunda de Reyes vemos que están haciendo estas cosas. ¿Quién aquí alguna vez ha ido al periódico a ver su horóscopo? A ver lo que le dice su horóscopo del día. Esos son los signos del zodiaco. A ver qué me dice mi horóscopo. Ay, hoy te va a pasar tal y tal cosa. Cuidado, cuidado, que no nos encontremos nosotros, la iglesia de Cristo, haciendo estas estupideces que nos van a llevar a estar en contra de nuestro Dios. En Jeremías, Guarda. dime, dale, No, y Jeremías. no solamente los signos del zodíaco. Digamos que, ay, no, hermana, yo no hago eso, pero igual se ponen a ver mensajes, como decíamos la vez pasada, que ni son de la Biblia. Hoy te pasará algo maravilloso. Y entonces el día siguiente quiero seguir viendo esa misma página porque me sigue diciendo todo lo maravilloso que me está pasando. Eso es igual. Lo que pasa es que no le ponen signos del zodíaco, lea su suerte, le ponen otra cosa, frases bonitas, pensamientos maravillosos. Y la gente en vez de leer la Biblia, lee boberías y le cree a eso. Y es lo mismo, estamos cayendo en la misma bobería, en lo mismo, lo mismo. Wow. Y fíjate, bueno, yo no ando en las redes sociales, pero creo que el TikTok y Facebook y YouTube video y todas esas cosas tienen esos mensajes así. Y yo he visto en WhatsApp lo que mandan, yo no le hago caso a ninguno, que si manda esto a 10 personas te va a ir bien. Te va, o sea, tiene que mandar solo a 10 personas para que te vaya bien y que si no lo manda. Y yo recuerdo cuando esas cosas empezaron a salir, yo decía, esta gente es tan loca que ¿qué se creen ellos? Dios, diciéndome a mí que si yo hago estas cosas me va a ir bien, porque eso es lo que Dios me dice, ¿verdad? Si tú haces estas cosas te van a ir bien y tú haces estas cosas te van a ir mal. Pues ahora si tú mandas 10 veces este video a 10 de tus amigas te va a ir bien. Y yo, uy. Yo no mando esos videos, no sé, ni esos mensajitos, porque definitivamente no es nada que pueda venir de Dios. Y si quisiera compartir algo, le borro todo lo que se lo mande a no sé quién y todas esas cosas, porque si hay un mensaje que incluye la palabra, eso es muy diferente. Así que gracias, Maribel, por compartir eso. Mirna, adelante. Mirna, abre tu audio. Ahí, ¿me escuchas? Ay, hermana, se me había frisado. Ok. Se me había frisado, hermana, sí la escuchaba, perdón. Sí, hermana, son tantas las cosas y a veces podemos estarlas haciendo. Por ejemplo, voy a hablar del Salvador. Bueno, yo no sé si hay alguien más acá en El Salvador. No sé si se expande a todo Centroamérica, pero hermana, allá se cree mucho en el ojo que le dicen, que a los bebés, que hay personas que tienen la mirada fuerte y que eso les provoca algún daño a los bebés. Es conocido como el ojo. Y cuando usted va a tener un bebé, dicen, no te le vayan a hacer ojo. Entonces, hermana, toman una piedrita roja que está hecha con un ojo de venado. Y esa piedrita roja se la tienen que poner al bebé y no se la tienen que quitar. Entonces, eso, hermana, la gente lo hace y hasta los cristianos. Y viene siendo como un amuleto, como un, ay, no sé. Pero incluso, hermana, ¿sabe que hace poco hubo un evento en la iglesia, en una iglesia allá en El Salvador, bueno, donde yo me reunía cuando estaba allá, y pues los videos y todo, y muchos bebés todavía con esos amuletos. Wow. Y, y yo le decía a una hermana, y ella me decía, hermana, es que usted es de aquí, y usted sabe que si los niños se pueden morir y que todo, pero hermana, todas esas cosas y esas creencias viene siendo igual a la idolatría, vienen siendo igual a como ahora, ¿verdad? Que las personas tienen amuleto, que esto, que para obtener dinero. O Mm, incluso, hermana, usted también hablaba acerca de rituales. Bueno, usted se refería en cuanto a tal vez pensar que son para Dios, pero hay gente, hermana, haciendo rituales para que les vaya bien en el amor, dicen, para obtener dinero, que para que me salga un buen trabajo, que para... E incluso, hermana, hay personas que lo hacen
y siendo cristianas, porque dicen, no, pues echarse una manita para que me vaya bien y todo. No. Entonces, eso es algo que usted dijo al principio, ¿ve? Actuar sin discernimiento, sin Ujú, entendimiento y discernimiento. Así es que, ujú. gracias, hermana, nada más eso quería comentar. Gracias, gracias. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que no estemos arrastrándonos con el resto del mundo. Y haciendo lo mismo que hace el resto del mundo, creyendo, ay, no es gran cosa. Ay, eso no es gran cosa. Vamos a ver si me va bien. Cuidado. En Jeremías 8:1 habla que los huesos de los reyes de Israel, de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirá al sol y la luna y todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron. Yo, wow. A quienes preguntaron y ante quienes se postraron. Dice que estas personas se postraron ante el sol, ante la luna, ante el ejército del cielo. Y está hablando de los reyes, los príncipes, los sacerdotes, o sea, los moradores de Jerusalén, que suponen que era el pueblo de Dios, cayó en todo lo que Dios le dijo que no hicieran. Ahora, ¿por qué lo estoy llevando al, estamos viendo aquí antes de que pasara, y luego estoy viendo cómo, enseñándole cómo el pueblo de Israel falló en cosas que Dios le dijo que no hicieran? Y vamos a seguir viendo cosas como estas. Por ejemplo, si volvemos al capítulo 17. Vamos a seguir viendo cómo Dios le daba instrucción al pueblo y el pueblo hacía lo que le daba la gana. No seguían las instrucciones del Señor. Y luego preguntan, pero ¿por qué nos va tan mal? Pero ¿y por qué tenemos tantos problemas? Pues sencillamente porque no está siguiendo las instrucciones del Señor. Ok, entonces, ya el Señor se lo había prohibido desde allá, desde Éxodo, cuando ellos hicieron el becerro de oro. Ya le dijo, hey, no, eso está prohibido. En Deuteronomio 4 vemos que se lo dicen, en Deuteronomio 17 vemos que se lo repiten. Y vimos cómo luego ellos practicaron estas mismas cosas que Dios le dijo que no hicieran. ¿Ok? Dios le dijo que esto era abominación delante de él y ellos como quiera lo hicieron. Y dice que cuando eso pase tenían que sacar a esa persona que hiciera eso y apedrearlo. Pero ahora imagínate, el pueblo completo está haciéndolo y no hay uno que esté haciendo lo bueno. Desde el rey hasta el más chiquito, todos están haciendo lo malo. Entonces no hay quien saque a nadie porque todos están mal. No sé si ustedes se acuerdan en Segunda de Reyes, cuando Elías estaba huyendo de Jezabel y Acab. Y precisamente esta reina y este rey lo que hacían era adoración falsa a Baal. Ella tenía hasta sacerdotes de Baal, 400 sacerdotes de Baal, recuerdo que dice la palabra. ¿Y cómo? ¿Cómo el pueblo de Israel podía caer? El pueblo entero. Y Elías decía, yo estoy solo. Yo no sé qué hacer. Me quieren matar. Estoy solo. Y dice que habían todavía unos 700 hombres que no habían doblado sus rodillas a Baal. Pero, ¿tú crees que eso es mucho en un pueblo de más de 1 millón de personas? Bueno, 1 millón para este tiempo aquí. Imagínate allá en el tiempo de los reyes. Era muchísimo más ese pueblo. Era un pueblo gigantesco. Y estamos hablando de 701 personas que no estaba doblando su rodilla ante Baal. Todos los demás estaban, bueno, 702, porque el siervo de Acab estaba escondiendo a esos profetas de Dios y salvándole la vida. Así que encontramos que aunque la palabra de Dios está explícita, está clara, es fácil de entender, todavía el pueblo de Dios decide hacer lo que le da la gana. No quiere obedecer, no quiere escuchar, no quiere prestar oído a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ayudar a que la iglesia no caiga en lo mismo que cayó Israel? ¿Qué podemos hacer? Hermano, si usted ve, y este es el punto que quiero que vean, si usted ve que alguno de su casa, que alguno de la iglesia, si usted lo ve, es lo que dice, si te fuere dado aviso, tú supiste, si oíste, ¿ok? Que alguien está haciendo lo malo.
mira, no vaya y lo mate, pero vete y mata ese pecado que está en su vida, ¿verdad? Hoy día no apedreamos a las personas, pero ¿cómo lo ayudamos para restaurarlo, para volverlo a traer al camino, para que deje de su maldad? Que te dice, mira, este hermano está dado a la bebida. ¿Cómo tú vas y lo rescatas? Vete, indaga, vete. Cuando hubieres indagado bien, vete, indaga bien las cosas y vete y ayúdalo. Vete, ayúdalo a salir de ese pecado, no lo dejes ahí. Mirna, Hermana, qué buena pregunta, pero muchas veces, hermana, eso es tan personal, hermana Wanda, es tan personal. Somos una iglesia, ¿verdad? Todos, y todos formamos el cuerpo de Cristo, y todos debemos ayudarnos de la manera que usted lo está diciendo. Pero al final de cuentas, no sé si me comprende cuando le digo que es tan personal mi fidelidad, su fidelidad, la fidelidad de la hermana. Y muchas veces no podemos, ni tenemos el control. Y no podemos, hermana. Lo digo por experiencia propia, bueno, y porque es es bien cierto. difícil, hermana, cuando usted amonesta a alguien, por así decirlo. Para empezar, a las personas nunca aceptan. Es raro, hermana, o bueno, si alguien ha tenido la experiencia aquí que alguien haya aceptado y haya dicho, si pequé, ya me arrepentí o me arrepiento, pero la mayoría de las veces, hermana, las personas lo que hacen es negarlo y no, yo no, no, es como, ay, no sé, hermana, y créame que se lo digo por experiencia propia, Ujú. porque lo he visto y lo he vivido, hermana, y para mí ha sido como bueno, lo tomo de manera para mí un ejemplo, decir, Señor, o sea, ayúdame a temerte a ti, a procurar estar bien contigo, a saber que no va a ser mi hermana, no va a ser el predicador, no va a ser una persona la que me va a juzgar y a quien voy a entregar cuentas, sino a ti, tú que lo ves todo y lo sabes todo. Pero yo siempre, bueno, yo en lo personal, hermana, por otra vez por experiencia, yo siento que es sumamente difícil que alguien acepte su pecado. Bueno, estoy completamente de acuerdo con usted, hermana, pero todavía nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Si el otro no se arrepiente, ya es el problema de esa persona. Si se arrepiente, nos toca restaurarlo. Pero si sabemos, como dice en Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes, los que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, si ese hermano no se arrepiente, ya su sangre no cae sobre ti. Pero si tú sabiendo que el hermano está en una falta, está en un pecado, y tú no haces nada, su sangre cae sobre ti. No sé si hace sentido. Eso lo encontramos en el Atalaya, donde habla de Atalaya. Si tú no das aviso, eso está en Ezequiel. Y por eso es que lo digo. Puede ser que la persona no se arrepienta, y eso lo vamos a ver porque lo dice allí. Pero nos toca a nosotros cuando hay peligro, cuando hay pecado. Es como que tú veas a un niño, ve que va a cruzar la calle y tú ves un carro que viene. Bueno, él no me va a escuchar. No, no, no. Te toca a ti decirle, viene un carro. Grita, tírate a rescatarlo si puedes. Ahora, si tú vas y lo coges y el muchacho patalea y suéltame, no me agarre, y yo me quiero que me pues ya, eso es otra cosa. ¿Ves? Así mismo es con el pecado. Es lo mismo. Tú vas, si la persona te deja que lo rescate, tú lo rescatas, pero tú tienes que tratar de rescatarlo cuando tú ves que está al abismo de caer al pecado, está ahí que se va a caer por un barranco. No lo dejes que se caiga, vete y trátalo de agarrarlo. Ahora, si él te dice, suéltame, que yo me quiero caer en mi barranco, déjalo que se caiga, pero tú tienes que tratar de salvarlo. Y Ezequiel, capítulo 3, nos habla de ser ese atalaya, de ser ese que amonesta, ya sea al impío, ya sea al del pueblo que ve el peligro a lo lejos. Mira, hay peligro, vamos a salvarnos. Si tú no avisas, tú eres culpable de la sangre de esa persona. ¿Ok? Si tú avisas y la persona se salva, gloria a Dios.
Si tú avisas y la persona no se quiere salvar, tú eres libre de la sangre de esa persona. El verso aquí, por ejemplo, dice, si tú, el 19, esto es completo, se puede leer el del 16 en adelante, pero voy a ir rapidito aquí al 20. No, al 19. Pero si tú amonestas al impío, este es el que está haciendo lo malo, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Oye bien, oiga, yo sé que esto suena extraño, pero aunque la salvación es individual, nosotros todos somos responsables uno de los otros. Yo no puedo ver a un hermano o una hermana tirándose por el risco y yo decirle que te vaya bien. No. Supone yo le diga, hey, no te tires, te vas a golpear, vas a morir, deja eso, ven para atrás. Y luego si él decide tirarse como quiera, ya, él va a morir por su maldad, pero yo habré librado mi alma porque yo le dije que no se tirara. Yo hice mi parte de ser ese atalaya. Si él es justo, si el justo se apartare de su justicia, ¿verdad? E hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. Oye bien, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre la voy a demandar de tu mano. Uy, ¿por qué? Porque tú no le amonestaste. Pero si tú amonestas, lo amonestas para que no peque, y no pecare, vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Sí, basado en estos versos es que veo eh, Deuteronomio 17 hablándonos a nosotros, hablándole a Israel, de que, hey, si fue dado aviso, si tú buscaste, tú averiguaste, vete y trata de salvarlo. Ahora, si es culpable, pues definitivamente pues va a morir, pero necesitamos que haya testigos, algo que dice, debe haber dos o tres testigos, una sola persona contra otra no era aceptado, todavía eso hasta el sol de hoy no es aceptado. Una sola persona contra otra persona en la corte no es aceptado. Igualmente pasaba. Miren que esto parece como si fueran cosas espirituales, pero al mismo tiempo son casos civiles. Si una persona está adorando allá en el monte, eso es algo espiritual, pero la forma en que lo van a procesar es civil. Es un caso civil. Tienen que haber dos testigos o más, dos o tres testigos, que puedan decir, sí, yo la vi a ella adorando allá en el palo. Sí, yo la vi a ella con otro hombre. Sí, yo lo vi a él en la esquina borracho. O sea, lo que sea, el pecado que sea. En este caso están hablando específicamente de la idolatría. Y tenía que haber testigos de que vieron a esa persona haciendo ese pecado. Y la idea es que se quite a ese malvado de entre nosotros, ¿verdad? Si no se quiere arrepentir, pero restaurarlo si la persona se arrepiente, ¿ok? Ah, algo que dice es que esos testigos eran los que tenían que tirar las piedras primero contra esa persona cuando iban a matar a alguien. No sé si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando Esteban es apedreado. Hubieron testigos falsos que se levantaron, igual con Jesús. Con Jesús también se levantaron testigos falsos que decían, sí, él dijo que iba a destruir el templo y que lo iba a levantar en 3 días. Y sí, o sea, él dijo eso, pero él estaba hablando de su cuerpo y ellos estaban diciendo como que sí, que él había dicho que él iba a destruir el templo de Jerusalén y como que estaba levantando ah, ese grupo para destruir a Jerusalén. Y se levantaron falsos testigos diciendo que sí que habían escuchado cuando ellos no habían escuchado nada. O sea, no era con ellos la conversación y no estaba hablando tampoco del verdadero templo. Y tenían que levantar esos testigos para poder encontrar a alguien culpable. En los tiempos de Israel, antes de cruzar el mar, en el tiempo que ya estaban establecidos, durante los tiempos de Jesús y todavía en el sol de hoy, eso es una ley que permanece, que ha sido adaptada a través de muchos países, que hayan varios testigos antes de poder acusar a alguien.
Ahora, las decisiones legales contra los sacerdotes y los jueces. Algo bien importante. ¿Saben que muchas veces estudiamos la Biblia y hablamos de los jueces como si hubiese sido del libro de los jueces, de Otoniel para adelante? Y a veces mencionamos los jueces y empezamos a mencionarlos de ahí para allá. Aunque no tenemos nombres de jueces, los jueces están desde mucho antes. Mucho antes aún de este tiempo ya habían jueces en Jerusalén. ¿Quién me puede decir cuándo empezaron los jueces? ¿Quién se puede recordar cuándo empezaron a haber jueces en la nación de Israel? Si no estoy equivocada, después de Josué, Otoniel fue el primer juez, creo. Eso es lo que estoy diciendo, que no fue para ese tiempo que empezaron los jueces. Ah, Mucho no fue en ese tiempo. antes. No, mucho Ah, antes. bueno, Sí, hermana, yo creo que fue cuando Moisés el hermana suegro le Wanda, dijo que, ya, Ya, ahora ya cayó Lenny. Ya Lenny cayó en sitio. Cuando Moisés, sí, Mirna. Va a decir lo mismo, cuando Moisés, sí, hermana, eso iba a decir cuando Jethro le dijo que pusiera a jueces. varios jueces porque era demasiado lo que él estaba haciendo. Exacto, del tiempo de jueces, de Moisés, allá Yetro. Yetro le dice, Yetro es el suegro de Moisés, y le dice, oye, ponte jueces, ponte personas que te ayuden a dirigir, ayudar Ajá, ladies. tal vez la equivocación o la forma es porque lo que estamos hablando ahorita en el tiempo de Moisés era un grupo de jueces, pero después de Josué era un juez, que era el caudillo, el que por el cual el Señor le decía que fuera para hacer, y cuando este juez se moría, comenzaba el pueblo otra vez a pecar y venía y se levantaba otro. Entonces, por eso uno siempre entiende de los jueces cuando se habla ya de Eh, Otoniel para... el nombre está equivocado porque ellos lo que eran libertadores. Esos jueces existían desde el tiempo de Jethro y el tiempo que vino Otoniel y de ahí en adelante fueron unos 400 años que le llamamos el ciclo de pecado, donde el pueblo seguía pecando y Dios manda, y cuando se arrepentía, que estaban oprimidos, y Dios le mandaba un libertador para libertarlo. Y fue llamado ese libro Jueces y le llamaban juez porque después que los libertaba, ese hombre venía a ser una especie de rey, era una especie de juez, era una especie de el que mandaba durante ese tiempo en Israel. Entonces, el concepto de la palabra juez, que se levantaba un juez, realmente no era lo que se levantaba, era un libertador lo que se levantaba para libertarlo de la opresión en la que ellos estaban o de la esclavitud en que ellos estaban viviendo a causa de su pecado. Pero Dios, al ver que se entristecían y que le clamaban, Dios le mandaba a un libertador. Ahora, sin embargo, los jueces venían desde el tiempo allá de Josué, cuando Yetro le dice, oye, pon jueces por grupos de 50, grupos de 100, grupos de millares, para que sea más fácil. Y solamente traigan a ti las cosas sumamente difíciles. Los levitas que le enseñen las leyes que tú has mandado a esos jueces, ¿verdad? Que le den clase, enséñale a esos jueces lo que ellos tienen que saber y a ti que nada más vengan con las cosas difíciles, cosas que ellos no pueden lidiar con ellas. Pero las cosas más sencillas que ellos puedan lidiar, que ellos puedan hacerlo. Así que sí, tenían jueces de hace tiempo y en base a eso se dan estas decisiones, estas leyes que tienen que adaptar. Estos son leyes civiles, volvemos otra vez. Um, y miren qué interesante, estas leyes, yo creo que se supone que se mantengan todavía, pero no se mantienen. ¿Ok? Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, una cosa bien difícil, un homicidio, un derecho legal, una clase de herida, negocio, litigio, todo esto son cosas civiles. Vas a ir al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Vas a ir a Dios a buscar sabiduría, a buscar respuesta. ¿Ok? Vas a venir a los levitas, el sacerdote, a los sacerdotes y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Recuerden que aunque habían jueces en áreas pequeñas, o sea, en grupos pequeños, un grupo de 50, esa área, esa región tenían un juez. De 100 tenían un juez. Cada 100, cada 1000 tenían un juez. Y la idea era que el trabajo se distribuyera, ¿verdad? Que no le tocara solamente a una persona. Pero cuando había algo difícil,
hey, vete y pregúntale a Dios. Ve y recurre al lugar donde Dios te mandara. Ve a los sacerdotes, levita, ve al juez, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. ¿Ok? Y hará la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere. No va a ser cualquier persona, va a ser lo que Dios escoja. Esa persona es la que van a hacer justicia. Este, Vemos que había una intervención divina. Es lo que quiero que observen. Cuando se va y se recurre a ese lugar que Dios está diciendo, se está esperando respuesta de Dios para poder hacer un juicio. Ellos no iban a tomar la decisión por sí solos. Ustedes ven hoy día cómo hay muchas injusticias en nuestros cuestiones legales. Ustedes van a las cortes y hay muchas injusticias. Y esto es porque no hay ese buscar de Dios, ese déjame ver qué Dios dice, déjame orar, déjame que Dios me manifieste lo que Él tenga que decirme. No existe tal cosa. El hombre toma decisiones por sí mismo, toma decisiones basadas en otros casos y no buscan el consejo de Dios. Tristemente, no vivimos en un pueblo que tenga temor de Dios. Y nos toca a nosotros orar para que podamos vivir en paz y quietamente, como dice allá en Timoteo, ¿verdad? Oremos por esos gobernantes, por esas personas que están en autoridad. Oremos para que podamos vivir en paz y quietamente. Ah, yo sé que no hay paz hoy día con las injusticias que hay, pero todavía el Señor, nosotros tenemos que ver lo que el Señor nos manda. El Señor nos manda a orar por todo el que está en autoridad. Y eso es lo que parte que nos toca a nosotros. Ah, Habla de andar en soberbia y no obedeciendo a los sacerdotes. Hoy día nosotros no somos el pueblo levita, somos el pueblo espiritual de Israel, somos la iglesia. Y entre nosotros no tenemos eh, otro sumo sacerdote fuera de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Y cada uno de nosotros viene a ser un sacerdote de Dios. Entonces dice, ¿cómo puede suceder esto entre nosotros? Bueno, aún entre nosotros hay lo que se llama autoridad dentro de la iglesia. En la, ah, Cuando nos dice a nosotros que tenemos que obedecer a nuestros ancianos. Yo sé que hay congregaciones que no tienen ancianos, que no han separado ancianos. Y cuando hablamos de ancianos no quiere decir un viejito, en la iglesia. No estamos hablando de eso, porque si no estamos de ancianos que han sido separados como presbiteros o como obispos o como pastores. Esa es la palabra, esas palabras todas significan la misma cosa. Nosotros no tenemos eh, un título como sacerdote porque todos somos sacerdotes. Todos nosotros, Jesús no ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para su Padre. Pero hay un liderato que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Aunque todos somos sacerdotes, Dios ha puesto el liderato del anciano o del presbítero, ¿verdad? O obispado. Son diferentes nombres que tiene el mismo oficio. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Le manda a los más jóvenes a estar sujetos a los ancianos y que todos estemos sumisos unos a otros, porque es que todos somos sacerdotes. Entonces, hay cierto nivel de autoridad de estar todos sujetos a los ancianos, pero también nos manda a todos estar sumisos unos a otros. Que haya humildad entre nosotros, que no haya soberbia. ¿Ve? Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabe? La soberbia dentro de la iglesia lo que hace que causa divisiones, causa malestar, causa desánimo cuando hay soberbia dentro de la iglesia. Entonces tiene que haber un liderazgo que, aunque todos obedecemos a Cristo, hay un liderazgo que nosotros vamos a obedecer y nos manda a estar sujetos a esos ancianos. Y claro, a esos ancianos que se comportan
como debe de ser, porque usted me dice que hay un anciano que anda de sinvergüenza. Yo no me voy a someter a un anciano sinvergüenza. ¿Sabe? Vamos a aclarar eso. No es que si el anciano dice vamos tirando por el risco y que nosotros nos vamos a tirar con él. Así no funciona esto. Si ese anciano nos está conduciendo como Cristo lo aprobaría, nosotros no tenemos que obedecer a ese anciano. Si el anciano está viviendo conforme a la palabra de Dios y su vida es un ejemplo a seguir, entonces tú puedes imitar a ese anciano. Y te dirán, pero Wanda, aquí dice que hay que someterse y punto. Bueno, tenemos que buscar otros versículos que habla de cómo bregar con estos líderes. Porque dice aún si si hay algún anciano que no está haciendo bien, eh, que lo reprenda. Imagínate, Primera de Timoteo dice que si un anciano está haciendo mal, dice no reprenda al anciano, sino exhortarle como a padre. No me dice que lo deje como le da la gana. Dice que debo exhortarle. O sea que, aunque yo tengo que someterme a él, si él no está andando bien, yo tengo que hablarle y decirle, hey, hermano, mira lo que dice la palabra, porque somos todos sacerdotes iguales. Ellos tienen una responsabilidad delante de Dios porque han sido escogidos para hacer este trabajo. Pero si ese anciano no se está comportando correctamente, debe ser reprendido, debe ser exhortado, como dice la palabra, debe ser exhortado. Y algunos tienen su corazón humilde y se arrepienten, pero hay otros que simplemente tienen su corazón endurecido y siguen con su maldad. Así que hay mucha enseñanza, pero no estamos estudiando el tema del ancianato, pero sí entender que hay un liderato dentro de la iglesia, que sí hay un orden, y en el Antiguo Testamento, pues vemos que ese orden era con los ancianos, tenemos a los sacerdotes, los levitas. Más adelante se formó este grupo, se llamaba Sanhedrin, que eran unos 70 ancianos que se había sacado para que fueran eh, esos líderes espirituales. Eso pasó más en tiempo de Jesús, se menciona ese grupo de ancianos y eso lo vamos a estar estudiando en otra ocasión, no lo vamos a estudiar esta noche, pero sí se llegó a escoger ese grupo de 70 hombres que eran estimados, de alta estima, de buen testimonio, y fueron escogidos para ser esos líderes espirituales en Israel. Tristemente también se dañaron, valga la aclaración. Ellos fueron los que entregaron a Jesús. Así que Dios ha querido trabajar con nosotros. Dios quiere trabajar con la humanidad. Pero nosotros dañamos las cosas de una forma tan inepta, tan increíble, que tan fácilmente dejamos de seguir sus ordenanzas, tan sencillamente hacemos lo que nos da la gana. Y el Señor ahí sigue fiel. Dios sigue fiel tratando de que la humanidad se salve, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Del verso 14 al 20 viene a hablarle de leyes que Él estaba poniendo para cuando se pusiera un rey en Israel. Nosotros no habíamos hablado de esto antes. Es la primera vez que se menciona. En Israel no ha habido rey. Recuerden, llevan 40 años en el desierto, no han tenido nunca ningún rey. Y Dios, conociendo todo, sabiendo todo, le dice, vamos a poner unas leyes para cuando ustedes decidan tener reyes en Israel. Cuando ustedes digan esto, y vamos a leer esta parte porque es bien interesante, porque exactamente lo que Dios le dijo que va a pasar, así mismo ocurrió. Vamos a leerlo rapidito y yo creo que no nos va a dar tiempo para el capítulo 18, pero está bien, no hay problema, no andamos corriendo. Ah, vamos a ver. Cuando haya entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, hablando de esta tierra prometida, ¿verdad? Y tomes posesión de ella y la habites. Y digas, o sea, Dios ya sabe lo que van a decir. Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti. Sí, vas a poner rey sobre ti. Al que Jehová tu Dios escogiere. Es lo primero que vamos a hacer. Va a escoger al que Dios escogiere. Y vamos a ponerle aquí las instrucciones que Dios le da. Vas a escoger de entre tus hermanos. No puedes coger a alguien que sea de otra nación. Tienes que coger de entre tus hermanos. No vas a poner sobre ti ni extranjero ni nada de eso. Tiene que ser tu hermano. Pero mira lo que va a pasar.
Él no puede aumentar para sí caballos. Aquí le está poniendo las reglas. No puede aumentar para sí caballos. Es decir, va a tener sus caballerías y nada si no la puede aumentar. No hará volver al pueblo a Egipto con el propósito de aumentar caballos. No van a volver a Egipto. ¿Ok? Jehová le ha dicho, no vuelva nunca por este camino, así que no pueden volver a Egipto. No va a tomar para sí muchas mujeres. Y yo quiero que ustedes jueguen este jueguito, ¿ok? Para que su corazón no se desvíe. Oigan bien, Dios le está diciendo, no va a tener muchas mujeres de antemano para que su corazón no se desvíe. Ni va a amontonar plata ni oro para tener abundancia. No va a hacer nada de eso, ¿ok? Y cuando se siente en el trono de su reino, él va a escribir para sí en un libro una copia de esta ley. Esto era algo que tenía que hacer. Tenía que escribir una copia de la ley para él mismo. Del original que está al cuidado de los sacerdotes. Él tenía que escribir él una copia del original de todas estas leyes, de estas ordenanzas, este libro que Dios está haciendo ahora mismo, de todo esto que está escribiendo, que está diciéndole Moisés. El rey tenía que escribir una copia para sí mismo. ¿Ok? Y la tendrá consigo. Estas son cosas muy importantes, hermanas. Yo no sé si usted se ve como una reina. Y leerá en él todos los días de su vida. No algunas veces, hermana. Todos los días de su vida tenía que leer. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Para que guarde todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos en obra. Wow, esto es algo serio, esto es algo profundo, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se aparte de los mandamientos de Dios, ni a siniestra ni diestra, para que prolongue sus días y en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. O sea, que si él hace esto, todo esto le va a servir para mucho. Ok, lo puse en diferentes colores. Vamos a ver quién me puede mencionar. A ver, voy a empezar aquí. Ellos llegaron a escoger el, el, al que Dios quiso que ellos escogieran por rey. ¿Quién me puede decir cuáles fueron los nombres de los dioses que Dios escogió? Los demás lo escogieron ellos. Vamos a ver. Saúl es el primero, Saúl lo escogió Dios. Ajá, sigue. ¿sí? Después David David lo escogió Dios. y también a Salomón, Y también Salomón lo escogió Dios. Muy bien. ¿Qué pasó después de esos tres? que vino todo el debacle de reinado de Salomón, que quedó su hijo y quedó el otro, Roboán, Jeroboam. Muy bien, Roboán y Jeroboam, esos se levantaron y bueno, Hermana, eh, perdón, ujú. aquí en estos requisitos o mandamientos, como le llamemos, todo eso sucedió. No, no se cumplió la palabra de Dios. Nada. Nada más con los tres primeros que Dios los puso. Pero aparte de que no tuvieran más de una esposa, Dígame, de ¿quién que tuvo más de una esposa? Salomón tuvo 700 y 1000. Ajá, tú 700 y 300 concubinas, tuvo 1000 mujeres. Ajá, Sí, el mismo David tuvo 8 mujeres, ¿verdad? sí. Ok. ¿Quién aumentó super así riquezas, caballos, oro? Bueno, ahí casi fallaron todos. Ahí todos, ajá. Ujú. Sí. ¿Quiénes de todos los reyes tenemos evidencia que buscó la palabra de Dios? David. David, ¿quién más? Salomón al principio. Salomón al principio. Y aquí algo que dice que, no, que debió su corazón, este aquí, para que su corazón no se desvíe cuando fue tras mujeres. Eso fue Salomón. Se Ajá. desvió su corazón tras otras mujeres, muy bien. Y Ok. cuando buscó a la hija de Faraón y le hizo su casa y su templo. Templo. Templo a cada una de las mujeres le tenía un templo para sus propios dioses. Muy bien. Ok. Este verso, el 18, escribirán para sí en un libro una copia de esta ley. De todos ellos, no hay evidencia de que hayan escrito esto. Oigan bien, hay un rey
que dice que él empezó a reinar y en un momento estaban destruyendo unas paredes, tratando de reconstruir algo, y encontraron entre esas paredes el rollo del libro, ¿ok? Lo sacaron y se lo llevaron al rey. ¿Quién recuerda esa historia? Yo podría decir nada más que Esdras y No, Edra era no era era, un sacerdote, o el escriba, el era un escriba. escriba, sí. Sí, pero o sea, eran dos que habían ahí que leyó ese rollo, dice que desde la mañana hasta la tarde, y que él estaba parado en algo un poquito más alto para que todo el pueblo lo oyera. Ujú. Pero el rey no me acuerdo. ¿Atajerje? No, no era el rey. No, no, ese rey era Sí, de otra sí. nación. Entonces, ahorita no recuerdo. Ciro, No, no, era un joven, era uno de Israel, era un rey de sí, Israel. pero no me recuerdo ahorita. Ok, era un rey de Israel y dice que cuando él leyó lo que estaba en el libro de la ley, él rasgó sus vestidos, rasgó su ropa porque no estaban obedeciendo a nada y Ujú, empezó a mandar a quemar todo lo que encontró lo mandó a quemar, que era a tumbar todas las imágenes, ¿ok? Vamos a buscar eso en Segunda de Crónica, capítulo 34, en el capítulo, versículo 8, aquí. Este es el rey Josías. hijos de Dios. Comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Este niño empezó a reinar a los 8 años, ¿ok? Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y dice aquí que cuando él tenía 18 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, Amasía gobernador, ciudad a Joás, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Oigan bien, él empezó a los 8 años y a los 18 años manda que reparen la casa de Dios. Sí, enana. Un perdón, ese, ¿era Ezequiel? Josías. Sí, ¿verdad? Josías, Ok, sí. ok, sí, ok, perdone. Ujú, Sí, tranquila. así, porque Ok, empezó a los 8 años a él reinar, era sí. de 8 años. Siendo un muchacho, él comenzó a buscar a Dios de su padre. Oigan bien, a los 8 años empezó a reinar y empezó a buscar al Dios de su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de todos los lugares altos, de imágenes de acera. Oye, estamos hablando de un niño. Tenía 8 años cuando vino a ser rey y él empezó a buscar a Dios. Y cuando tenía 12 años empezó a tumbar todas las imágenes, todos los baales, todos los lugares altos. Hizo pedazo todas las imágenes del sol. ¿Se acuerdan que hablaron de eso? Él lo destruyó todo. Todo lo destruyó, que la despedazó, las imágenes de acera, toda la escultura, todo, todo. Lo desmenuzó, lo hizo polvo. ¿Ok? Y mató a todas las personas que habían hecho sacrificio a esos ídolos. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Jerusalén y a Judá. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí, en lugares asolados alrededor. Él estaba limpiando por todos lados con 12 añitos. Óigame bien, el corazón de ese niño, buscando a Dios. Cuando hubo derribado todos los altares, todas las imágenes de acera, había desmenuzado todas las esculturas, destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, él volvió a Jerusalén. A los 18 años, entonces 6 años después, empezó a limpiar la casa, la tierra, limpiando la tierra y la casa. Y le dijo que repararan la casa de Jehová su Dios. Están reparando la casa de Dios. Vinieron a el sumo sacerdote Hilquía y dieron dinero para que limpiaran allí a los levitas que guardaban la puerta. Habían recogido todo. Y le entregaron en la mano los que hacían la obra, ese dinero, para que hicieran ese trabajo de la obra del Señor. Y trabajaban reparando y restaurando el templo. ¿Ok? Miren qué pasó aquí. Ah, siguieron trabajando aquí. Cuando anda a consultar a Jehová por mí. Eso dijeron los sacerdotes. Estos son las personas que están trabajando. Los escribas, así a siervo de rey, diciendo, anda a consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado.
porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Estas son las cosas que él mandó a decir cuando vio lo que había en el libro. Estaban limpiando y encontraron el libro en la casa de Dios, encontraron el libro de la ley de Jehová. Ahí en esa casa que estaban limpiando, encontraron el libro. ¿Qué quiere decir esto? Este jovencito, aunque estaba buscando a Dios y estaba haciendo todas estas cosas, no había hecho una copia de ese libro, como la ley decía, que el rey que subiera a ser rey tenía que hacer una copia de ese libro y tenía que leerla todos los días. Oigan bien, cuando él encontró esa copia y él dice, nosotros no estamos haciendo lo que Dios dice. Nosotros no estamos haciéndolo. Vamos a consultar a Dios. Dios está enojado. Nuestros padres no están haciendo las cosas que están en este libro. Se me fue el internet a mí y me quedé sin. Ay, ¿alguien más? ¿Estamos todos aquí? ¿Pero fue a mí que se me fue o fue a usted? Yo creo que fue a usted. Ajá. La Sí, ma- Porque estamos aquí. Ujú. sí, Ok. entonces solo a mí se me fue. Mire, cuando yo leo estas cosas, yo leo estas cosas, me pongo a pensar, yo, wow, esta persona se supone que hubiese estado leyendo la palabra de Dios. Este jovencito no sabía nada de esto, pero él estaba buscando a Dios. Cuando él oyó la palabra de la ley, él rasgó sus vestidos. Él rasgó sus vestidos y mandó a todos los sacerdotes, al escriba, a todo ello, consulten a Jehová por mí. Porque el pueblo de Dios no ha hecho. Aquí nosotros no estamos haciendo lo que Dios manda. Rasgó sus vestidos. Es una señal de dolor. Es una señal de estoy mal. Y yo digo, wow, nosotros vemos la ley de Dios, vemos los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel veía los mandamientos de Dios, estaban ahí y no le escuchaban, no le obedecían, no le hacían caso. Este jovencito, cuando encontró estas palabras, encontró estos libros, encontró la ley de Dios, él entendió, yo he estado haciendo mal. Y óyeme, este era el que estaba matando a todos los idólatras, el que estaba tumbando todos los ídolos falsos y buscando a Dios de corazón, sin conocer a Dios, sin conocer la ley, sin conocer las escrituras. Y él estaba buscando a Dios. Yo, wow. Y ya él estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin conocer y sin saber, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque todo esto que él estaba haciendo era quitando la idolatría en Israel y limpiando Israel. Y él no sabía que eso era lo que decía la ley. Él no sabía. Cuando vemos que él se entera de todo lo que está pasando, de todo lo que Dios dice que haga, rasga sus vestidos y indaga cuál es la voluntad de Dios. Que nosotros podamos tener ese corazón que tenía Josías, que nosotros podamos ver la palabra de Dios y decir, wow, yo no estoy haciendo eso. Ahora, yo voy a buscar algo aquí rapidito que nos toca a nosotras como reyes, ¿verdad? ¿Dónde es que dice nosotros somos reyes? Allá en primera eh, de Pedro, ¿verdad? Que Dios nos hizo, que Jesús, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre, ¿verdad? Así que dice. Así que vamos a vernos a nosotros como reyes por un momento, ¿verdad? Un momentito. Vamos a ver nosotros como nosotros somos reyes. Y vamos a ver qué de estas cosas, pues nosotros no tenemos caballos, ni andamos cogiendo 20 mujeres, ni andamos riqueza, pero qué cosas nosotros podemos ver aquí que nosotros podemos hacer. Primera de Pedro 2:5, para que veamos que nosotros somos reyes, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí. Nosotros también, primera de Pedro 2:5. Casa espiritual, sacerdocio santo. Esa que dice somos sacerdotes, sacerdocio santo. Y Yo Apocalipsis. creo, perdón, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, él nos decía ahí que tenían que leerla todos los días, nosotros que leer la Ajá, palabra todos los días. aquí está aquí.
Vamos a ver, para que no tengamos excusa. Y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Nosotros somos reyes y somos sacerdotes para Dios. Y ahora vamos a esa escritura que dice Lenis, donde dice, la que nos toca a nosotros, ¿cuál es? Oh, nosotros tenemos que coger esa palabra y tenemos que estar, Deuteronomio 17, aquí. Tenemos que coger esa palabra y tenemos que estar leyéndola todos los días. La tendrá consigo, escribir para sí un libro de una copia. Nosotros no tenemos que escribirla, tenemos copias, aunque fíjense, sí ayuda a recordar cuando escribimos la palabra de Dios. Cuando nosotros cogemos notas, cuando vamos a una clase o vamos a la predicación y estamos escribiendo la palabra de Dios, nos ayuda a recordar lo que dice, nos ayuda a recordar mejor que si solamente lo escuchamos. Esta es la parte que nos va a tocar a nosotras, ¿ok? Esta es la parte que nos va a atacar a nosotras. Esto te lo voy a poner todo en un solo color para que ahora nosotros apliquemos esto a nosotras. Coger esa palabra de Dios, vamos a tenerla con nosotros. Vamos a leerla todos los días de nuestras vidas. Vamos a aprender a temer a Jehová nuestro Dios. Vamos a guardar sus palabras. Vamos a guardar sus leyes, sus estatutos. Vamos a ponerlo por obra. Vamos a humillarnos, que no se eleve nuestro corazón sobre nuestros hermanos, que no se aparten los mandamientos de Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que nuestros días sean largos en el reino de Dios, el de nosotros y el de nuestros hijos también, y el de toda la iglesia. Vamos a aplicar esto para que nosotros podamos tener una relación diferente, que no caigamos igual que como cayó Israel. Israel tenía estos mandamientos, Israel no le hizo caso. Nosotros vamos a ser diferentes. Ya lo estamos viendo. Vamos a hacerle caso. Vamos a poner por obra estas cosas. Vamos a empezar a practicar esto de tener la palabra de Dios diario, todos los días. Miren, no era a veces, no es los domingos. ¿Dónde dice aquí que los domingos se acuerde de la palabra de Dios o los miércoles? No, todos los días de su vida. Nosotros tenemos un concepto muy errado en nuestro cristianismo. Yo no sé de dónde salió ese concepto porque ni siquiera en la Biblia aparece. Mire, ustedes tienen que leer la palabra de Dios los domingos y los miércoles. Yo no sé de dónde salió eso, Lenis. Sí, hay en Hecho que dice que todos los días se reunían en las casas y Amén, compartían también ellos. Y al amén. compartir también supongo que estudiaban la palabra porque estaba empezando la iglesia. Ujú, amén, amén. En Hechos 2, ¿verdad? Ujú. Y todos los que habían creído tenían todas las cosas en común y perseveraban, el 46 aquí, y perseverando unánimes cada día en el El templo, templo. partiendo el pan en las casas, comían Ujú. juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Amén, amén. Así que sí, el Señor quiere que su iglesia esté todos los días en esa relación constante con Él, con su palabra, con su mandamiento, con su iglesia. Hermana, no dejemos nuestra relación con Dios para los domingos y los miércoles. No deje su Biblia ahí el domingo esperando que el miércoles la va a encontrar. Téngala todos los días, como dice aquí. Téngala consigo. Téngala consigo todos los días. Todos los días. Léala. Léala todos los días. Usted va a encontrar vida en ella. Léala todos los días. Usted va a entenderla mejor. Cada vez que usted lee, usted va a aprender algo nuevo. Hermana, estamos leyendo hoy estos versos y mañana usted vuelve y lo lee y el Señor le revela, el Señor le manifiesta. Usted va a encontrar cosas nuevas. Aunque lea el mismo capítulo mañana, mañana el Señor le va a traer una revelación nueva y le va a dar una enseñanza nueva a su corazón. Y usted va a confirmar su fe. Cada vez que usted lee la palabra, su fe aumenta, hermana. Su fe crece, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que cada vez que usted escucha la palabra, su fe crece. Así que vamos a ver si nosotros como reyes, como reinas de nuestro Dios, empezamos a poner en práctica algunas de estas cosas que Dios quiso para los reyes de Israel. Así que nosotros como reinas del Israel espiritual, vamos a empezar a poner en práctica estas cosas que son las que nos convienen a nosotros espiritualmente. Las cosas físicas no nos vienen a nosotros, pero sí las cosas espirituales. Y la palabra de Dios va a ayudar a nuestro espíritu a fortalecerse, va a ayudar a que nosotros tengamos más fe y que en esos días difíciles
que a veces tenemos, como hoy ha sido un día bien difícil, pero el Señor nos ayuda a decir, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Los días difíciles van a venir, y cada vez que vengan, que usted pueda estar confiado y decir, estoy bien con mi Dios. No importa lo que el día traiga, no importa lo que las situaciones que puedan presentarse, estoy bien con mi Dios. Estoy leyendo su palabra, estoy poniendo en obra lo que aprendo, estoy guardando sus mandamientos. Hermana, estas son las cosas que tenemos que hacer. O sea, tenemos que hacer esto. Y si nosotros no podemos decir a ciencia cierta, sí, yo estoy haciendo esto, entonces vamos a analizarnos. Yo no estoy aquí para juzgar ni condenar a nadie. Vamos a analizarnos. Hoy a mí se me hizo difícil hasta venir a estudiar la palabra. No se lo voy a negar. Hoy yo no, yo no vine a repasar mi estudio, yo no pude hacer nada de eso hoy porque estuve 20.000 cosas. Y yo hasta pensé un momento, mira, yo en mi cama, yo oro en mi cama, yo estaba meditando en la cama en la mañana. Antes de pararme de mi cama, yo hago todo eso todos los días. Y yo medito en la palabra del Señor. Y estando ahí, mi corazón se llenó de un gozo que ustedes no tienen idea. Y no pasaron 5 minutos. 5 minutos no pasaron y el enemigo empezó a trabajar. Pero ¿saben qué? Puedo decir, puedo decir, estoy bien con mi Dios. Aunque vinieron turbulencias, aunque tuve pruebas en el día de hoy, estoy bien con mi Dios. Y, ay, yo digo, tal vez sueno arrogante al decir eso, pero déjenme decirle, yo quiero animarlas a que seamos arrogantes al decir esto. Vengan las pruebas que vengan. Nosotros tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde nosotros esas cosas no sean la prioridad. Que nosotros podamos decir, estoy bien con mi Dios. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para creerle a Dios, para confiar en Dios, para esperar en Dios. Y no es fácil, pero yo sé que sí podemos hacerlo. Yo sé que sí podemos determinar estas cosas que pasan son temporeras. Las cosas que pasan aquí en esta tierra son temporeras. Decía una hermana de la iglesia un refrán muy común y siempre que había una tormenta ella decía, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resiste. Y ella lo decía como si fuera una oración. O el Señor me lleva o se lleva el problema. Una de las dos. Porque yo sé que yo no voy a durar 100 años con este problema y yo no voy a durar 100 años viva. Así que yo le escuché y cada que decía eso yo me reía. Y sí, ciertamente. Hacer estas cosas nos van a ayudar, oigan bien, a no apartarnos del Señor. Si todos los días estamos agarrados de la palabra. Yo sé que hay hermanas aquí entre nosotras que me dicen, Wanda, yo tengo que acostarme escuchando la palabra. Y toda la noche ponen a una persona ahí leyendo, hablándole la palabra. Eso es lo que escuchan para dormir. Toda la noche está ahí escuchando eso y con eso se duerme. Toda la noche. Y se duerme y se queda ahí esa cosa hablando toda la noche. Una persona hablando la palabra de Dios, los salmos, leyendo, recitándolo. Y así se duerme todas las noches. Ah, Si no quieres escucharte, acostarte con ruido, asegúrate de leer antes de acostarte. Cuando te levantas, lee. No sé en qué momento para ti sea más fácil, pero vea la palabra todo el tiempo. Esto va a ser un cambio grande en nuestras vidas. Eh, Tiempo se nos acabó. Pensé que iba a ser el capítulo 18. No me va a dar tiempo a hacer el capítulo 18. Las amo. Vamos a parar aquí. Y vamos a ver si podemos poner estas cosas en práctica. Que esta semana sea un tiempo en que nosotros empecemos a practicar estas cosas, ver cómo podemos poner en práctica las cosas que aprendemos, porque de nada sirve escucharlo y después no hacer nada. De verdad no sirve de nada. Vamos a empezar a practicar. Eh, Estamos aprendiendo que debemos leer la palabra de Dios cada día. Dios se lo está diciendo desde allá, desde tiempos antiguos. Está diciéndole a Israel. Yo creo que si Israel hubiese hecho eso, no hubiesen caído donde cayeron. Yo creo que la razón por la que cayeron fue precisamente porque no estaban leyendo la palabra de Dios cada día. Dicen que en el tiempo de Jesús, cuando iban a la sinagoga cada sábado, allí en la sinagoga, ¿sabes qué era lo que hacían? Leer el libro de la ley. Cada sábado venían y leían a los profetas. Cada sábado. Y yo digo, los demás días de la semana, ¿estaban leyendo la palabra de Dios?
Que no nos pase igual que Israel entonces, porque puede ser que estemos negando al Cristo, porque nada más venimos los domingos a leer la palabra y el resto de la semana, pues muy bien, gracias. Y tu Biblia, pues no sé, yo sé que el domingo yo lo usé para ir a la iglesia, si quiero estar en algún sitio por ahí, o tal vez la deje en el carro. Ay, yo creo que se me quedó allá en el edificio. Ah, también yo la recojo cuando yo vuelva. No es fácil. No es fácil. Así que tenemos que orar que el Señor nos ayude, ¿verdad? A que no caigamos en esos malos hábitos donde ponemos la palabra de Dios como menos y Amén. nos enfocamos más en otras cosas. Ah, Nana, ¿no puedes ir en oración para terminar? Ya que tienes suave. Bueno, teníamos el mismo pensamiento, porque yo le iba a decir si usted quiere que llorara. Pues dele, adelante, gracias. Señor. Ujú. Vamos a orar, buen Dios y Padre celestial, te alabamos y te damos gracias, Señor Jesús, en este momento tan agradable de escuchar tu palabra, Señor, la cual nos enseñan tu verdad, donde debemos de aprender cada día, Señor, a amarte, a glorificarte, a darte gloria y honra, cada día, Señor, no cada semana, cada día, Padre. Ayúdanos, Señor, a siempre estudiar tu palabra, Señor, si nos descuidamos, que tú nos des el entendimiento para volverlo a hacer. Ayúdanos, Padre, a hacer cada día como tú, y dando mucho entendimiento y sabiduría, Padre. Tú ves estas escrituras que se han hecho esta noche, Padre amado, que podemos entenderla. Tú ves cómo era Josías, Señor, niño joven, como él aprendió y cómo él llevaba tu palabra y enseñaba, Señor, a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser como niños también, que podemos crecer, no como niños, sino podemos crecer ya como adultos y poder, Señor, entenderte y alabar tu nombre y aprender cada día más de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, con ese anhelo y con ese gozo a querer, Señor, seguir tu camino, mi Dios, aprender de ella cada día. Bendice a Wanda, Padre, que nos enseña con ese amor, con ese gozo y con esa paciencia que tiene para nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser sumisa y obediente ante ti, mi Dios. Perdona nuestro pecado y danos más entendimiento cada día para apartarnos de ti, Señor. Gracias te doy, Dios, en este día y por todo lo que tú nos has dado durante el día y que nos cuide durante la noche, nos dé un sueño feliz, como siempre le manda a Lenny, nos manda siempre esa bendición por la noche y por la mañana, que tú la bendiga también a ella y a todas mis hermanas que estamos aquí. Gracias, Padre, por tu misericordia. Pedimos todas estas cosas y te damos la gracia de Dios y que todo lo que hagamos, Señor, sea de corazón, de pureza ante ti, Señor, que tú no nos dejes solos. Siempre podemos estar delante de ti. Gracias por todo y te pedimos tu ruego dándote gloria y honra por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén.